la colaboración y explorar estrategias que impulsen la sostenibilidad, la innovación y la expansión del programa del semáforo. Durante esta edición del Cerrito Forum, reflexionaremos sobre el concepto del florecimiento y cómo las personas, las organizaciones y las comunidades pueden vivir con propósito, tomar decisiones informadas y construir activamente el futuro que desean. La agenda incluirá sesiones de trabajo, espacios de intercambio, networking y experiencias de campo. Más adelante compartiremos la agenda detallada con las personas confirmadas. Ahora sí, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de dónde nos acompañen. Mi nombre es Julia Corbalán, soy gerente global de operaciones del semáforo o Poverty Stoplight y es un verdadero placer darles la bienvenida y con esta conversación, con esta sesión inicial, declarar oficialmente inaugurada la Poverty Stoplight Innovation Week 2026, la Semana de Innovación del Semáforo. Durante los próximos días reuniremos a innovadores, a investigadores, a líderes comunitarios, empresas, gobiernos, organizaciones de todo el mundo para compartir ideas, experiencias y nuevas formas de acelerar la eliminación de la pobreza. No podríamos imaginar un mejor inicio que una conversación con el doctor Martín Burr, fundador, creador, impulsor de la Fundación Paraguaya y creador del Semáforo de Eliminación de la Pobreza o Poverty Stoplight, una innovación social que hoy acompaña a cientos de miles de organizaciones en más de 63 países en el mundo entero. Muchos de ustedes ya conocen la trayectoria de Martín, así que en lugar de leer su biografía completa, les invito a echar un vistazo al slide que estamos proyectando ahora mismo, donde resume en muy pocas palabras la trayectoria, de Martín, así como también de la persona que lo estará entrevistando. Y para guiarnos en esta sesión inicial, nos acompaña un querido amigo y colega, Rodrigo París, periodista, comunicador, agente de cambio social y una voz ampliamente reconocida en el ecosistema latinoamericano de innovación social y también de impacto social. Sin más, Rodrigo, estamos en tus manos, el escenario es tuyo y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Julia, muy buenos días, tardes y noches, como lo decías, dependiendo de donde nos estén escuchando y viendo. Para mí también es un honor estar acá con ustedes en esta sesión inaugural de la Semana de Innovación del Semáforo. Y pues un privilegio, sin lugar a dudas, poder conversar con Martin, a quien pues no solamente conocemos, queremos, admiramos, pero en mi caso personal tengo ya una relación y un vínculo, digamos, profesional, pero también de amistad de más de una década. Entonces siempre encontrarnos entre amigos, entre colegas y entre con quienes nos admiramos, con quienes sentimos inspiración, mentoría, eh, guía y luz. Eso es algo increíble. Así que muy honrado, muy agradecido y pues todos los buenos deseos para esta semana que seguramente traerá conversaciones muy enriquecedoras y relaciones, vínculos, ideas, preguntas y respuestas necesarias para estos tiempos, estos momentos y todos los retos en los que estamos quienes queremos un mundo mejor y muchos mundos mejores. Así que muy feliz de estar acá, Martín, un verdadero gusto que nuestra conversación de hoy, como las hemos tenido muchas veces, en el caso de hoy sea pública, sea con una asistencia muy linda de mucha gente, de muchas personas a quienes queremos y nos siguen y te siguen y siguen a la fundación. Y quería empezar con una pregunta y es,
después de todo lo que hemos visto en nuestra vida, en tu vida, en lo que has recorrido, en lo que has logrado, sí quería ir como un poco atrás en el rebobinador y preguntarte cuál es el clic que sientes o que pasa para que una vida de un ser humano normal termine siendo enfocada y literalmente invertida en un mejoramiento de la sociedad en Paraguay, en Latinoamérica y hoy en día en 63 países del mundo, como nos decía Julia. ¿Dónde pasa ese clic? ¿Dónde pasas de ser un ser humano, un ciudadano, pensando en ti y en tu familia, a ser una persona que quiere y que hace para que el mundo sea mejor? Bueno, hola Rodrigo, ahí veo también Humberto Malavé de Puerto Rico, le veo a Karen y de Brasil, a Lucas de Argentina, veo que Wendy acaba de llegar de Filipinas. Eh, Hello everybody, hola, estamos felices de ver este tema y Rodrigo, siempre en el mundo ha habido interés en mejorar la vida de los demás por un tema de que te trae energía. O sea que hay el pensar en uno mismo saca energía, pero el pensar en otros trae energía. Así que es un tema creo que compartido por la gran mayoría. Las madres nacen y se crean teniendo un especial interés en su comunidad y en su familia, pero yo les quiero decir muchas gracias a todo el mundo. Hello everybody, so happy to be here with you. Um, Estoy tan contento de and estar it's aquí about con ustedes y technology and innovation. tiene Eso que de la ver con tecnología y la tecnología e innovación. innovación. Hace 15 años, Hewlett Packard, de la mano de un amigo llamado Paul Ehrlichstad, nos trajo la posibilidad de armar una app, una aplicación, porque comenzamos el semáforo haciendo de papel y era muy hermoso, pero era de papel y con la app que Hewlett Packard nos ayudó, pasó de algo que tardaba media hora a pasar a tardar 5 minutos. Y una trabajadora social puede tener toda la información de 200 o de 500 familias en su teléfono y no en una bolsa pesada. Hoy nos encontramos ante una sorpresa que no pensábamos hace 15 años, que es la inteligencia artificial. Y los millonarios están hablando cómo utilizar la inteligencia artificial para su beneficio y nosotros estamos viendo cómo podemos poner la inteligencia artificial en la favela brasilera, en la madre soltera brasileña, cómo, o en Argentina, o en Inglaterra, ahí lo veo a Rob Webb también. Entonces, ese es nuestro desafío. How can we use AI in the hands of the poor? We know what it is to be in the hands of the rich. More of the same, más de lo mismo, no va a cambiar nada. Pero ese es el desafío. Veo que Karen está diciendo, no sé qué pensar, Karen, pero ese es el desafío, un hermoso desafío. Y creo que Lucas, también acá de Argentina, está pensando, ellos tienen un desafío gigante en la República Argentina. Es enorme. ¿Cómo salir de esa carga y liberar, entre comillas, a las familias? Así que eso es mi mensaje, querido Rodrigo. Eh, Así que vamos a hablar sobre el presente y el futuro y las cosas difíciles que tenemos enfrente nuestro. Absolutamente, Martín. Eso que estás mencionando, y es un gran debate que pone sobre la mesa de la inteligencia artificial y cómo ponerla al servicio de las comunidades, de los vulnerables, de la gente a la que servimos, que además son nuestros héroes y heroínas en diferentes partes del mundo. Y hay muchos teóricos y científicos evaluando el tema, dicen, hay cosas que la inteligencia artificial no puede hacer que nosotros sí seguimos haciendo. Nuestros valores,
nuestro criterio, las humanidades al centro de lo que la tecnología todavía no ha logrado cooptar. ¿Cuáles son esas primeras pistas o señales que tú estás viendo que podemos no solamente apoyarnos en la inteligencia artificial, pero mantener nosotros como humanos distantes de la tecnología para que las decisiones, nuestros trabajos e intervenciones sigan poniendo al ser humano en el centro de la ecuación? Bueno, el otro día tuve una llamada muy fuerte con una empresa de Israel y me están diciendo que el problema con la inteligencia artificial es que se nutre de información existente en las redes, en las web. Pero la problemática de los pobres, entre comillas, en los países pobres, no está en la información en la web, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿cómo logramos que la información de las familias de la India o de Colombia o de Brasil o de Filipinas, esa información esté disponible para que las familias pueden decir, ah, esta es la manera como una familia filipina resolvió su problema? Mira qué interesante lo que están haciendo los argentinos o mira los sudafricanos. Esa información no está todavía. Entonces, eh, eh, esa es una pregunta que yo tengo. ¿Cómo hacemos, preservando la privacidad, preservando los derechos de la información de las propias familias, hacer que eh, las soluciones ya encontradas por ciertas familias puedan ser compartidas? Sabemos que los gobiernos no van a poder resolver solos los problemas, ni tampoco eh, las empresas solas, pero sí sabemos que si se trabaja con las familias, se puede ir adelante. Así que ese es un desafío, Rodrigo. Ya, ahora que hablas también de cómo nuestros desafíos no solamente dependen de nosotros, sino de la cooperación con gobiernos, con sector privado, con multilaterales, con las mismas comunidades, familias y personas. Una pregunta, sintiendo en ti una gran mentoría durante muchos años, ¿quiénes son tus mentores? ¿Cuáles son las ramas hacia las que tú te conectas para inspirarte, mejorarte y pues responder estos dilemas y estos temas tan relevantes hoy en día? ¿Quién es esa gente de la que te nutres diariamente? ¿Hay un nombre o Bueno, hay muchos o cómo sí, funciona sí. en En marketing? mi caso particular, yo tengo la suerte de vivir en un país pequeño, entonces familia, en mi caso particular, es fácil de reunir y es mi apoyo, pero tengo amigos en muchos países y a mí yo he sido inspirado por sacerdotes jesuitas, por entrenadores de rugby, por compañeros de universidad. eh, y también, evidentemente, tengo un equipo de trabajo, eh, mi colaborador más cercano, Luis Fernando Sanabria. Hemos estado trabajando mucho tiempo juntos, pero también tuvimos este fin de semana visitando el norte de Paraguay, una pobreza impresionante. Nos encontramos con niñas, adolescentes sin ropa, sin ropa. Eh, un frío, pero también nos encontramos con empresarios que están cambiando la manera de trabajar con la comunidad, realmente ejemplar. Así que tenemos ejemplos muy hermosos en todo el mundo, en Paraguay, en todo el mundo, ejemplos muy, muy inspiradores, pero también tenemos un recordatorio de que hay mucho trabajo por delante, ¿eh? Hay mucho trabajo por delante. Sin lugar a dudas, digamos que post pandemia no solamente se pusieron en evidencia unos temas que no queríamos ver seguramente, y se incrementaron unas desigualdades, unos signos de vulnerabilidad en muchas partes. Pareciera que vamos hacia atrás
en muchos números. ¿Cuál es ese mensaje que tú también ves, no solamente de lo que viste este fin de semana en el Paraguay, que es dramático, pero también de esa esperanza y esos signos positivos? O sea, sí hay un contraste en que pareciera que vamos mal, pero a la vez hay unos signos y unos logros mayúsculos para creer que todo lo que estamos haciendo tiene sentido y que sí estamos eventualmente ganando esta batalla contra la pobreza. ¿Cómo ves tú esas dos dinámicas? Yo veo con preocupación que el Banco Mundial, los bancos regionales, las Naciones Unidas, siguen pensando con lógicas de hace 10, 20, 30 años. Hay una oportunidad ahora del tema tecnológico de revisitar todos nuestros supuestos. Eh, es una lógica diferente y eso es lo que me preocupa porque veo que el establishment sigue pensando igual y las oportunidades que puedan surgir y el déficit que hay en tecnología en las manos de la mamá que vive en una villa en Argentina o en una favela de Brasil o en un township de Sudáfrica o en la casa de un inmigrante en Inglaterra. Pero ese es un hermoso desafío. Ese es un hermoso desafío y la tecnología hoy nos permite ir, o sea, ir nuevamente a los lugares existentes y repensar nuestras cosas. Pero, como te digo, nosotros estamos teniendo con la tecnología, estamos teniendo informes diarios de eliminación de pobreza. O sea, yo recibo un informe diario de cuántos indicadores han sido, entre comillas, convertidos de amarillo y rojo a verde hasta ayer. Y entonces esa información es algo nuevo. Generalmente los gobiernos miden la pobreza una vez al año, o, pero ahora nosotros podemos tener un informe diario de cuánto nos queda, cuánto estamos. Y así que estoy muy entusiasmado y les quiero agradecer a todo el mundo que está en esta conversación hoy. Veo que hay unos chats ahí también que no sé cómo vamos a manejar. Le veo a Gigi Cavalieri que también, no sé si Gigi está en Sao Paulo o está en Australia. Eh, y veo que Gemisi Akinrinade, all technologies can both erode indigenous land and risk margin. Sí. Yep. Gigi Cavalieri says we have to work in a more organized way, yes, etcétera. Así que no sé cómo vamos a hacer, Rodrigo, contestando las preguntas. Creo que, Estamos aquí con Esma de Tunisia también. creo que tenemos un espacio para todo nuestro público y audiencia en unos minutos para que también puedan hablar contigo y tener el privilegio que estoy teniendo de ser directamente quienes intervengan. Ujú. Eh, Siempre te vemos desde esa aura de filantropía y de trabajo social y de conexión con, con las personas en tantos países. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿y quién es Martín, el ser humano, ¿no? El papá, el abuelo, el que vive un poco también en su casa, en su ámbito más privado. Y quería también acercarme un poco a ese mundo en el que está conectado con lo que haces hacia afuera, pero que no tenemos tanta cercanía, seguramente muchos, y preguntarte, digamos, en ese punto de más privado de familia, el rol de tu esposa, de tus hijos, de tus nietos, para quienes vivimos en este mundo de servicio a los demás, siempre cómo balancear esa entrega y ese servicio y ese tiempo viajando por el mundo, trabajando en comunidades, reuniéndose con tantas instituciones y cuidar el nido, ¿no? Y cuidar a tu esposa y disfrutar a tus nietos. Cómo se logra ese balance? ¿Qué aprendizajes has tenido ahí? ¿Qué tips nos puedes dar para los que, sin lugar a dudas, vivimos en ese reto constante, ¿no? Quisiera empezar un poco por ahí para acercarme más hacia el Martín
menos filántropo y más humano. No, nosotros tenemos, viste que en Estados Unidos siempre se habla de work-life balance. Eso es el problema de los gringos. Nosotros no tenemos ese problema en nuestro país. Too much, too much life y menos work es el problema de Paraguay. Pero veo acá que está mi amigo Salvador Muñoz. Él trabaja con la cooperación española en Cuba. Eh, Muchos saludos también. Ahí está Aisha de Marruecos. Hello, Aisha. Eh, eh, Podemos hablar de fútbol También, porque también, sin lugar a dudas. estamos, estamos todos golpeados acá en Paraguay por nuestro partido contra Francia, pero veo que ha sido un tema mundial. El tema de la familia y cuanto menos secretos, mejor. Ese es el tema. Ah, wow. Cero secretos, mejor. Todo el Claro, mundo, everybody knows everything. Todo el mundo sabe todo y hay realmente mucha confianza. Eso es lo que hay que mantener, ¿no? Mucha absolutamente. confianza. Y mostrar también las vulnerabilidades que uno tiene, ¿verdad? Eh, eh, Así que ese es No, el no, tema para mí, ¿no? lo agradecemos y lo valoro enormemente. Y yo les comparto a todos que la primera vez que me encontré con Martín personalmente, después de haber trabajado con él virtual en Asunción en 2014, me dijo, hablando un poco de lo personal y de la importancia de nuestras parejas, familias dentro de lo que hacemos y esa confianza, esa transparencia que me decías, que nos compartes. Martín me dijo, y bueno, ¿y dónde está tu novia o tu esposa? Le dije, no, tengo una novia, yo vivía en Bogotá y mi novia vivía en México. Y me dijo, ¿y por qué está en México? ¿Por qué no está, que si es tu novia y la quieres, por qué está tan lejos? Y le dije, no, pues estamos ahí en una relación a distancia y lo hemos ido un poco llevando. Y me dijo, no, no, no está bien, Rodrigo. Uno tiene que estar cerca, al lado de quien ama, de quien quiere. Y gracias a tu consejo, Martín, que lo sigo valorando, decidí proponerle matrimonio a mi esposa y casarnos y estar juntos. Es decir, en acercar, en acabar la distancia y en, obviamente, tener en nuestro camino a nuestras mejores aliados, que son nuestras esposas o esposos, familias. Así que públicamente te lo quiero agradecer porque fue muy potente el consejo que me diste, digamos, indirectamente, y lo asumí, lo leí con la clarividencia que la vida nos va dando. Así que fue como un ángel que apareciste para mí con ese consejo y hoy en día, pues, hace un mes celebramos 10 años de casados con mi esposa, con lo ¿Y cual viven en Colombia o en México? vivimos ambos en Colombia porque ella quería conocer Colombia. Dijo, nunca he estado en el sur del continente y Wow. quiero acercarme más a un país como lo es Colombia. Y pues yo estuve con la gente del Cerrito Forum el año pasado, a lo cual Julia nos ha invitado nuevamente para el 2026 y tuvimos el privilegio y la dicha de entrar en las puertas de tu casa en Asunción. Así que ver, digamos, no es solamente un tema virtual, sino real, pues lo que tú has hecho hacia adentro, ¿no? Con tu familia, con tus nietos, lo que tienes ahí, que es un tesoro. Y sin lugar a dudas, el trabajo social, pues es un reflejo de esa belleza y cuantía en lo privado. Y Julia me compartía, y los invito pues a un poco a ir a esos caminos tan lindos de tu afición y de tu gusto por la gastronomía y por la cocina. Y uno no se imagina a un Martín no solamente haciendo recetas de pobreza, sino haciendo recetas para el paladar. ¿Qué tanto disfrutas, qué tanto tiempo tienes en ese gusto por estar en la cocina, por preparar, por hacer, por invitar a tus colegas, a tus cercanos a que pongan ingredientes? ¿Cómo se conecta esa culinaria gastronómica con la culinaria social, ¿no? Cómo ponemos ingredientes para que el semáforo y para que muchas otras cosas funcionen mejor. ¿Cómo va eso de la mano? La idea es cocinar en grupo y leer poesía al mismo tiempo. Los que no cocinan leen poesía y pasarla bien, ¿verdad? Pasarla bien. A mí, yo preparo la comida, pero se me critica mucho.
se me critica mucho. El otro día estuve haciendo comida india, traje algunas cosas de unos polvos mágicos, unos curry de Sudáfrica, pero no, le falta picante, no es muy picante. O sea, todo el mundo opina, no, no soy experto, ¿verdad? Pero la paella me sale bien, a pesar de que Salvador Muñoz, de mi amigo español, cocina una mejor paella que nadie. Él es el mejor cocinero acá. Pero la idea es pasarla bien y compartir todo, compartir, porque solo uno no puede. Y no vale la pena. No vale la pena estar solo. Entonces, pero volviendo al tema, el tema es cómo podemos conformar una comunidad de aprendizaje. Nadie tiene la bola de cristal, todo el mundo necesita ir escuchando qué están haciendo los amigos de Argentina, qué están haciendo los amigos de Marruecos, qué están haciendo los amigos de Túnez y los amigos de Newcastle, Inglaterra. Tenemos compañeros de trabajo en Chicago. ¿Qué está pasando por ahí? Porque la información y la preocupación es generalizada, ¿no? Así que ese es el tema, Rodrigo. En ese punto, ¿qué tanto pesa en tu vida y en la fundación, digamos, ese trabajo de escritorio, de recopilación de información, de lectura, de poesía, con el trabajo de terreno? ¿Cómo hay esa combinación tan necesaria? ¿Cómo lo hacen ustedes? El terreno, la realidad, la mujer desnuda que nos contabas hace poco en el norte de Paraguay y el trabajo de escritorio, la sistematización, ¿cómo va eso de la mano? ¿Qué tan cercano o lejano lo mantienen Es ustedes? lo más posible, y ese es un desafío para todos nosotros. Estamos con tanto trabajo de oficina que nos cuesta salir al campo, pero es muy importante ir a hablar con las señoras, recordar cómo están viviendo, la falta de educación eh, eh, a pedido de Coca-Cola Foundation. Estamos trabajando en los barrios más pobres de Paraguay y los partners de Coca-Cola son muy pobres, los que distribuyen la Coca-Cola en los barrios y no tienen educación financiera, no tienen presupuesto familiar, no tienen ingresos diversificados. Entonces es una vulnerabilidad que no le conviene ni a la familia ni a Coca-Cola, obviamente. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con las empresas privadas? Y acá la tenemos a la gente amiga de Polaris y Gigi Cavalieri, Karen. eh, ¿Cómo podemos realmente aprovechar también la energía positiva del sector privado y de las empresas para trabajar de manera conjunta con el sector privado? Porque esto es, como se diría, stakeholder capitalism, entre todos estamos acá. Pero no es un tema de responsabilidad social empresarial tampoco. Es un tema de los mismos objetivos de aumentar la productividad de todo el mundo, ¿verdad? Y esas búsquedas de alianzas, visitas a países 63, ahorita nos decías que estabas en el norte de Paraguay, pero tú eres un viajero itinerante. Hay muchas, miles de historias, pero alguna que se te venga a la cabeza de un lugar, una comunidad, un encuentro que haya sido un rayo que te partió de mucho de lo que has visto. Hay una que nos quisieras compartir que tengas muy fresca en tu cabeza de ese camino que has hecho por tantos lugares. Estuve en Carolina del Norte, en North Carolina, en en una ciudad llamada Winston-Salem, ahí donde se hacen los cigarrillos, reuniéndome con unos dirigentes negros ahí de una población muy humilde y a través de la eh, School of Social Work de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Carolina del Norte, se le hizo el semáforo a esa comunidad y me estaban diciendo los dirigentes negros que ellos no sabían que había 90% de inseguridad alimentaria en ese barrio pobre de Carolina del Norte. Y yo le dije, ¿cómo? 90% de food insecurity. Yo le digo, pues ustedes están todos locos. En Estados Unidos, sí. ¿Y ustedes no sabían? No.
¿Y cómo no sabían? Y nunca le preguntamos a las familias. Nosotros los dirigentes negros de esta comunidad negra representábamos a la comunidad, hacíamos protestas, reclamos al gobierno, pero nosotros no sabíamos la situación personal de cada familia y ahora sabemos. Entonces, lo que sucede muchas veces es que los dirigentes comunitarios, por falta de información y metodología, no saben lo que están pasando al interior de los hogares. Y ahí están los desafíos, pero también las oportunidades, porque si nosotros sabemos que en una comunidad de 300 familias o 600 familias hay 70% de inseguridad alimentaria, podemos empezar a trabajar con los bancos de alimentos o resolviendo ese tema. Pero si nadie sabe esa información y la familia está aislada, entonces ese es un asunto que me chocó también de la situación en países, entre comillas, ricos, donde hay mucho sufrimiento también en el hogar y nadie sabe esa situación. Y el semáforo es una herramienta para permitir que la propia familia se concientice y el liderazgo sepa lo que está sucediendo. Hay en lugares donde hay agua, muchas familias sin agua. Entonces, Wow. ese es el tema, ¿no? Cuando estás viendo todos esos retos y año tras año, digamos, ustedes también felicitaciones porque celebraron los 40 años de la fundación el año pasado, ya es todo un camino. Cuando hay unos bajones de energía, cuando hay unas dudas, cuando ¿de qué te agarras? ¿De dónde mantienes, en por qué mantienes el ritmo? Y pues todo el equipo de la fundación y nosotros que estamos a tu alrededor vemos ese tsunami de energía que eres tú, cuando baja esa energía, de qué te apalancas, de dónde te pones para mantener ese ritmo tan inspirador. Eh, una cosa que nosotros no estamos enamorados es del semáforo. We are not in love with a poverty stoplight. Nosotros estamos enamorados del problema y de la oportunidad. Pero el semáforo no es la última Coca-Cola del desierto. Van a ver, y esta semana es para ir mejorando, encontrando nuevas tecnologías. Eh, la tecnología que tenemos hoy es una tecnología básica, pero no tenemos usar todavía AI, inteligencia artificial, pero como te digo, esa es la gente tiene energía, el ser humano viene al mundo con energía interna, eso se llama espíritu, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando del espíritu emprendedor, el entrepreneurial spirit, es 50% entrepreneur y 50% spirit. El, 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 las ganas de vivir del ser humano en las familias pobres está aplastada. Nuestro trabajo es liberar la energía atrapada dentro de los seres humanos. Y como te dije al principio, la energía positiva la tienen la misma gente, ¿verdad? Porque si el semáforo, una cosa que tiene es permitir que la gente cuente sus verdes. No es solamente, yo soy una familia con 7 privaciones. No, yo soy una familia con 5 privaciones. Y calificar a las personas por la cantidad de problemas que tienen. No, vamos a también a permitir que las familias cuenten sus bendiciones, porque si nos olvidamos de eso, entonces somos un fracaso como seres humanos y eso no es cierto. Siguiendo en esta conversación que poco a poco avanza y cada minuto contigo es un gusto. Después de disfrutar de tu libro, que también es algo imperdible para quienes te seguimos, ¿hay algún otro nuevo proyecto de este calibre que tengas en manos, que quieras darnos la primicia, algo que se esté cocinando en tu cabeza o en tu computadora? Estamos trabajando con Larry Reed, es un héroe americano que trabajó muchísimo tiempo en África.
stoplight en Estados Unidos. Estamos hablando de escribir muchos problemas con el welfare system, con el sistema de apoyo estatal, que en algunos casos baja los incentivos para superar la pobreza. Entonces, ¿cómo podemos resolver el problema? Y estamos trabajando en hacer algo con Larry Reid para mudar, salir de 14 estados a los 50 estados. Entonces, ese es un hermoso desafío. Y la oficina en Estados Unidos se llama Thrive Lights y el semáforo se llama Aspire. Cada país le cambia el nombre porque en Estados Unidos no le gusta Poverty Stoplight, el nombre, no le gusta ni Poverty ni Stop. Ok, perfecto, pero no calienta. No sé qué dicen los argentinos sobre el tema, se están riendo. Pero bueno. Y, y hablando, pues, digamos, muchas gracias por esa primicia que nos compartes, toda la buena energía para ver ese proyecto a la luz prontamente. Y pues hablando de esos libros, de esa literatura, de la poesía, ¿de dónde surge tu gusto por la poesía? ¿Qué tanto espacio tiene en tu día a día? ¿Qué consejo nos das a quienes estamos más cerca o más lejos de inspirarnos en la poesía para seguir haciendo poesía social, ¿no? ¿Cómo es bueno, cómo va esa vida de poeta que tienes, de enamorado de los No. poetas? Yo me llamo Martín, entonces hay un poeta argentino que se llama José Hernández. Ah, Entonces me leían poesía cuando era niño y me enamoré de la poesía y siempre eh, leemos poesía en voz alta acá en mi casa para reírnos de nosotros mismos, ¿verdad? Porque no hay que tomarse muy en serio nada tampoco. pero incluso también en seminarios, talleres, si invitas a la gente a leer un poema y romper el hielo, conectar diferente, algo que parece, digamos, muy alejado a nuestra vida de emprendedores en el ecosistema social, pero que tú rescatas y valoras, y defiendes enormemente, ¿no? De seguir siendo poetas de cambio social. ¿Tú te acuerdas de la película Il Postino? Absolutamente. Una película, una película sobre Pablo Neruda, que era comunista, marxista, que vivía en Italia exiliado, pero que recibía los royalties de la venta de sus libros. Y el postino una vez le muestra una carta que él, una vez le mostró un poema una carta que le escribió a la novia con un poema de Pablo Neruda y puso su nombre. Y Pablo Neruda le dice, pero esto es propiedad privada. Esto es propiedad privada. Tú no puedes robar el trabajo de otra persona. Y el postino le dice a Pablo Neruda, comunista, la poesía no es del que la tiene, sino que el de la trabaja. ¿Te acuerdas tú? La tierra le pertenece bueno, la misma cosa, es algo extraordinario ese tema. La poesía le pertenece a quien la necesita, no al que la escribió. Y bueno, pero es reírnos también de nosotros mismos, ¿verdad? Reírnos de nosotros mismos, escuchar a los otros, inspirarse. Eh, ¿Le así que le escribiste poemas o le has escrito a tu esposa, o no? No vos llegaste a ese sabés que yo, nivel. yo escribía poesía antes de conocerle a mi esposa, ¿verdad? Pero cuando me casé con ella se me fue la inspiración, no sé qué pasó. No, pero leemos mucho con ella, leemos mucho con ella y todas las noches terminamos el día leyendo algo en voz alta ahí. Pero vamos a hablar de lo que está haciendo Karen del Instituto Polar y creo que es más interesante de lo que yo estoy diciendo. No, qué lindo escucharte y yo creo que para todos ver al ser humano, al esposo, a la persona detrás del líder, del emprendedor, del director, presidente, fundador,
de la Fundación Paraguaya. Creo que encontrar y conectar con esas sensibilidades y esos pequeños detalles que son fundamentales nos acercan más a ti y seguramente para muchos de nosotros aparecen coincidencias e inspiraciones. Así que, de todas maneras, muchas gracias porque sí nos abres espacios en esta conversación para tocar fibras un poco más íntimas y más, sin lugar a dudas, desconocidas en lo público y en la esfera global de lo social. Eh, Creo que falta un par de minutos para abrirle el espacio a la audiencia y a quienes nos están viendo y escuchando. Y quería, digamos, antes de cerrar, preguntarte eh, que dentro de todos estos retos globales, eh, ¿qué es lo que más te angustia, ¿no? Digamos, hay mucho optimismo, hay mucha esperanza, hay muchos logros, hay preguntas en la mesa, pero la democracia está en crisis, los gobiernos, la desigualdad, el cambio climático, hay una policrisis, como dicen por ahí. No quiero enfocarme en lo negativo y poner esto feo, pero sí hay un tema grande, gordo, feo que tengas ahí, que digas, esto en los próximos 2 años, 10 años hay que tenerle mucha atención porque puede ser un catalizador negativo de nuestros esfuerzos. ¿Hay algo que te agobie un poco más allá de los retos normales que tenemos nosotros en el emprendimiento social? Mira, estoy pensando mucho en el sufrimiento de la gente de Venezuela, el sufrimiento de los inmigrantes. Y me estaba contando un amigo en Europa de que la primera pregunta, el primer comentario que hace un inmigrante africano que llega a Lampedusa, al sur de Italia, es ¿cuál es el Wi-Fi? ¿Por qué? Porque se tiene que comunicar con su primo que está en Frankfurt. Entonces, el inmigrante pobre que llega a Estados Unidos o que llega a Europa viene con muchas fortalezas, viene con conocimientos, viene con experiencia laboral y hay tanta gente necesitada en Europa que necesita, ¿quién le va a cuidar a la abuela? La abuela necesita que se le cambie el pañal, la abuela necesita que se le bañe, la abuela necesita que se le alimente como un bebé. Y hay mucha gente del sur que está lista para ir a trabajar. Lo que el semáforo a lo mejor puede hacer es combinar la demanda de trabajo con oferta. ¿Entendés? Entonces tratarle a los inmigrantes como personas que vienen a aportar y tienen conocimientos y tienen ganas de trabajar y no son un problema, sino son una solución. Creo que España, si no me equivoco, ha tenido una más inteligente idea de cómo incorporar inmigrantes. Ojalá que podamos tener un poco más de amor hacia, porque el inmigrante tiene la obligación moral de viajar. Él no puede quedarse si tiene familia. También que. Entonces, esa es mi idea. ¿Cómo podemos mostrarle a los europeos y a los norteamericanos, estos inmigrantes vienen con soluciones y no con problemas? Pero ojalá que el Poverty Stoplight pueda brindar a los gobiernos, wow, mira un poco, wow, la cantidad de destrezas, ¿verdad? Que te doy un detalle. Acá en el Paraguay, las enfermeras se van todas a Italia, ¿verdad? Porque hay necesidad de enfermeras en Italia y están, ¿verdad? Y esas mandan remesas y es un círculo positivo, etcétera. Pero es un ejemplo nomás. Así que gracias por esta oportunidad, mi querido Rodrigo. Muchas gracias. Me muero de ganas de hablar con Jemisi. I'd love to talk to Jemisi. Ana Serra, que está tomando mate. Eh, y Lucas, que está tomando mate. Así que. Bueno, Martín, si te muchas parece, gracias a ti. gracias Rodrigo. Martín, la gente hace preguntas, así que me gustaría
leerte las preguntas de a una, porque tenemos varias. Así que voy a empezar con la primera que recibimos en el chat y mil gracias a Wendy, by the way, que estuvo en cada detalle de este evento. La primera pregunta es, How can AI help social workers identify families requiring urgent support? Well, that's the question. I don't know. I don't know. We need to, how can AI? No sé. This is exactly the point. So we need to create a forum and preguntarle a la gente cómo puede la inteligencia artificial ayudar al trabajador social. Yeah. Gracias, Martín. Susan Davis from Alexandria, Virginia, in the United States, is saying that she learned about your book, and she read it, I believe, and she's asking, she's saying, my question is, are governments endorsing / engaging in the poverty stoplight process? If so, how did you convince them? No, the governments are not engaging in the poverty stoplight. They are looking, but the governments are in a different logic. They of providing social protection. We have to go beyond social protection. And the welfare system and the social protection, they think that that is the latest, right? And we need to move further and deeper and ask the people, how are you? Instead of saying, you have these rights and I'm going to give you this money. Gracias, Martín. La querida amiga Ángela Díaz desde Puerto Rico te hace también una pregunta. Dice, doctor Burt, entendemos que las personas tienen agencia y capacidad para tomar decisiones que les permitan salir de la pobreza, pero también sabemos que hay sistemas económicos, institucionales, alimentarios y de salud que muchas veces perpetúan esa pobreza. Desde Puerto Rico estamos adaptando el semáforo a la seguridad alimentaria nutricional. ¿Cómo logramos que no solo mida condiciones de vida, sino que también revele barreras sistemáticas y active corresponsabilidad entre familias, organizaciones, empresas y gobierno? El semáforo tiene tanta información. Por ejemplo, los gobiernos miden seguridad alimentaria o desiertos de comida, food deserts and food security, pero no tienen la información de cada familia. Entonces, la barrera estructural profunda que estamos hablando con los bancos de alimentos están distribuyendo comida, pero no preguntan a las familias, why don't you have food? ¿Por qué tú no tienes comida? No le preguntan. Ellos están distribuyendo y miden su trabajo como kilos de comida distribuida, pero no tienen 10 minutos para preguntarle a la mamá, ¿qué pasó? ¿Cómo tú no tienes comida? ¿Es un problema de transporte público? ¿Es un problema de desempleo? Y la tecnología y el semáforo, pero otra tecnología también debería abrir nuestro corazón para preguntarle a las mamás qué pasa en la casa. Porque la mamá tiene que poner su concientización, quién soy y dónde estoy, y no solamente ser una beneficiaria pasiva de los programas de seguridad social y de protección social. Yo creo que la protección social tiene una historia y ha sido muy bueno, pero we need to move deeper and further, más profundo, y preguntarle a las mamás, y ojalá la tecnología pueda ayudarnos a preguntar a la mamá, ¿por qué usted viene al banco de alimentos? Y no, la respuesta no es porque no tengo comida, o sea, ¿por qué no tiene comida? Y ella es la que se tiene que movilizar. Entonces es todo muy, muy hermoso, un desafío muy difícil, pero tenemos que cambiar nosotros de paradigma. Gracias, Martín.
Tenemos más de 75 personas online con nosotros. Quiero ver si hay algún valiente que se anima a abrir su micrófono y hacer una pregunta live a Martín. Is there anyone in the audience? There's more than 75 people here with us. Would you like to turn on your microphone and ask Martín a question before we continue with other questions in the chat? I see Lucas Recalde from Argentina. Vamos, Lucas, vamos. Bueno, justo con eso que hablabas, Martín, lo que nosotros estamos viviendo en Argentina, que somos un grupo de empresarios, una de las cosas que estamos chocando es que los empresarios, a nuestras empresas somos dictadura, ¿no? Porque todo lo que tenemos que decir se hace, sacando la connotación fea de la dictadura. Eh, Sin embargo, cuando pedimos aplicar el semáforo, lo hacemos desde la mirada de una ONG, desde la mirada de la contención. Lo hagamos, ¿cómo es que se llama? Lo hagamos optativo, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, hagamos optativo también que vengan, ¿no? Entonces, esto me ha llevado, que te quería comentar y algo me agarró y no te lo pude terminar de comentar, pero lo que te quería comentar es que las empresas tenemos que cambiar urgente de paradigma para poder hacernos cargo de estas problemáticas que también presenta el semáforo, ¿no? Estamos muy, por un lado somos, che, hagan esto y el que no lo hace es despedido, y por el otro, en una herramienta que nos sirve a las empresas de manera maravillosa y que le sirve a nuestra gente y que podemos ver algunas realidades que las podemos resolver los empresarios y que ellos, nuestros colaboradores, a veces no pueden solos, nos da como un, ¿no es cierto? Como decir, che, todo ese poder de agencia de la empresa no tenemos miedo de responsabilizarnos, que no significa que nos tenemos que hacer sí o sí cargo, pero sí nos da el deber porque podemos hacer algo con eso. Entonces, cuando dijiste, tenemos que cambiar el paradigma, yo creo que esta herramienta es maravillosa porque nos lleva a repensar este paradigma, porque hoy lo estamos discutiendo las empresas de nuestro grupo acá de decirnos, ¿cómo que no nos podemos hacer cargo de esto, no? Así mismo. Ujú. Y yo le Gracias, llamaría el Lucas. semáforo del desarrollo y lo peleo a Bert, porque cuando, por supuesto que jamás le cambiaré, acá le pusimos el desarrollo familiar, solo porque cuando uno empieza diciendo todo lo que tienes, es un semáforo de la riqueza, ¿no? Entonces, para mí, y lo he visto, yo tengo varios experimentos acá con empleados muy, muy vulnerables, que lo que les rompe el paradigma, se los rompe, se le deshace, es esta colonización que hemos hecho de qué es la pobreza, ¿no? No sé quién, no le echemos la culpa al Estado, se lo echemos a todos, a la sociedad. Hemos construido al pobre y ellos se lo han creído, ¿no? Y esto cuando hacen el semáforo se les quiebra, lo he visto, sobre todo en las personales, ¿no? Cuando le puedo discutir que tienen acceso, que tienen esto, che, ¿sabías que está tal cosa? Cuando se arma el diálogo, ¿no? Así que eternamente agradecido porque sigo sin encontrar una herramienta tan potente para el desarrollo humano. Gracias, Lucas, y gracias por tu entusiasmo, tu energía. Martín, tenemos una pregunta desde África del Norte, desde Túnez. Esma dice, Don't you feel frustrated when you know more about people's problems and suffering and you can do nothing to help them? Creo que es una pregunta idónea para ir cerrando esta primera sesión de la Semana de Innovación. Martín, ¿qué le respondes a Esma? Hello, Esma. Regards to all our friends from Tunisia. Yeah, 50% of my life is frustration, and the other 50% is happiness. Yes, yes, of course, of course. But this is why we're still Seguimos working. trabajando en este campo. Ese es nuestro desafío. Es por eso que esta semana podemos ver de cómo la tecnología e innovación puede ayudar a cerrar estas brechas. La tecnología del semáforo acaba de saludar, no sé si está en Irlanda o en Londres, pero how can we use technology in the hands of the poor, in the hands of the social worker? ¿Cómo podemos utilizar la tecnología en las
manos de la mamá de la casa, de la trabajadora social, y no solamente como está ahora. Esa información sea para apoyar a las familias pobres y no para manipularles, ¿verdad? Y no para endeudarles. Así que creo que estamos llegando al tema. eh, eh, Vamos a seguir trabajando. Yo me estoy yendo a la Argentina nuevamente la próxima semana. Ojalá que podamos avanzar en Argentina, que es un país tan hermoso. Eh, y bueno, pero tomarlo también con un grano de sal. Así que tratar de ver todos los partidos del Mundial de Fútbol, yo creo que eso también es importante. Nosotros ahora vamos a estar mirando. Estamos muy tristes en Paraguay. Estamos muy tristes en el Paraguay, pero bueno, así es la vida. Gracias, Martín. Bueno, vamos cerrando. Realmente queremos agradecer profundamente a Rodrigo París por llevarnos por llevarnos de la mano para poder acercarnos más a, como él decía, Martín el humano, Martín el papá, el abuelo, ¿verdad? El tío, el hijo. Es muy lindo poder conocer otras facetas de Martín, de este Martín que tanto nos inspira y nos reta a, a tratar de amar los problemas, ¿verdad? De amar los problemas y de no despreciarlos, sino que de amarlos profundamente para poder buscar todavía más preguntas que nos lleven a más preguntas, que nos lleven a más preguntas y a más aprendizajes. Gracias, Rodrigo, que está en México después de una dura noche. La noche, Rodrigo, fuerza, así es el fútbol. Sé que tu señora es mexicana, así es que bueno, le tenemos a Rob, creo que nosotros. Congratulations, Rob. You played beautifully. I mean, you have a great team. That's football for you. I think a lot of the world is Creo united by que football, thank God. el mundo está unido por el fútbol Profundamente gracias, realmente. Martín, So- bueno, por tu liderazgo, por ser la cabeza visible de esta, como dicen nuestros amigos de Signal UK, del movimiento global del semáforo, que lo conformamos todos nosotros. Quiero agradecer profundamente a Lourdes Agüero. Ella es la cabeza del semáforo aquí en la Fundación Paraguaya, es la que gracias a Dios escucha todas nuestras locuras y nos insta a tratar de hacer más y a tratar de traerle a esta comunidad en vivo. Los esperamos. Tenemos 2 sesiones más hoy imperdibles. La próxima dentro de una hora y luego otra más a la tarde. Por favor, les invitamos a unirse. Gracias, Martín. Gracias, Rodrigo. A big shout out to Wen for putting all of this together, and of course Jessica Cantor. Nothing would be possible without Muchas both of gracias a you. todos, a Gracias a Jessica. todos, nos vemos, bye. Que viva el Gracias. fútbol, que viva el semáforo. Chao, chao. Gracias, gracias. Bye bye. Bye, Bye, bye. bye. Bye, bye. Bye bye, muchas gracias. Gracias y felicidades. Bye bye. Goodbye, Bye, everybody. everybody. See you later on the other sessions. Mm.